Muy buenos días, amada iglesia, que Dios los bendiga grandemente. Les saluda a su amigo el pastor Cristian Ruiz. De parte de toda mi familia les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes y esperamos que en esta mañana podamos disfrutar juntos de este servicio. Bienvenidos a la casa de la Alianza Ambato Norte en línea. Es para nosotros un gusto tenerlos con nosotros. Si estás aquí por primera vez, siéntete cómodo porque vas a disfrutar de un tiempo transformador en la palabra de Dios. Gracias a todos los que se han conectado, sean todos bienvenidos y que Dios bendiga grandemente esta mañana. Adelante y bienvenidos, disfrutemos juntos el servicio de honra y gloria a nuestro Señor. Solamente tú eres Dios, solamente tú eres digno de exaltar, Dios, por siempre y para siempre. Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te adoraré, todo tiempo te alabaré. Todo tiempo
ti, Señor Jesús, con todo mi ser. Mi corazón se postra ante ti. Reconozco que tú eres Dios, mi Salvador, mi Señor, fuente de amor. Llena mi vida de tu Espíritu, Dios. Llena con tu presencia, consolador, tu amor me salvó. Eres mi fuente, llena mi vida de tu gracia, Señor. Llena con tu palabra mi corazón. Quiero adorar en tu altar, Señor, por siempre. Reconozco que tú eres Dios, mi Salvador, mi Señor, fuente de amor. Llena mi vida de tu Espíritu, Dios. Llena con tu presencia, consolador, tu amor me salvó. Eres mi fuente, llena mi vida de tu gracia, Señor. Llena con tu palabra mi corazón. Quiero adorar en tu altar, Señor, por siempre. Lléname, Señor, con tu presencia. Lléname, Jesús, con tu amor. Lléname, Señor, con tu presencia. Lléname, Señor, con tu amor. Llena mi vida de tu espíritu.
Señor, en este día, llénanos. Señor, en este día, Señor, que tu Espíritu, Señor, sea llenando cada corazón. Señor, en este día, Padre, que Señor, en cada casa, en cada hogar, Señor, que nos miran, Señor, tu Espíritu Santo, Padre, sea llenando el corazón. Señor, quita toda depresión, Señor, quita toda angustia, todo dolor en este tiempo, Padre, porque, Señor, tú eres el consolador, Padre, porque tú lo llenas todo, Señor, y tú puedes llenar todo nuestro ser, Señor. Llénanos de Espíritu Santo, tenemos hambre y sed de ti, y séllanos con tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, es un gusto estar con ustedes, igual queridos hermanos que nos visitan, que nos estamos viendo en este canal. Queremos en este tiempo darle gracias al Señor por este día que nos ha regalado. Un nuevo día de esperanza en el cual nosotros tenemos que alabar el nombre del Dios Todopoderoso. Entramos en una etapa en la iglesia que vamos a hablar de unos temas que se llama ¿cómo escuchar la voz de Dios? Así es que, querido hermano, yo le invito durante este tiempo, durante este mes, para que se conecte con nosotros, para que pueda usted también aprender la manera como podemos nosotros escuchar la voz de Dios. Damos las gracias a todos los amigos que nos ven desde los Estados Unidos, los amigos que nos ven en Guaquillas, los amigos que nos ven aquí en Ambato mismo, y también aquellos que tenemos allá en Manta, en Puerto Viejo, en el sector de La Elvira. Ya queremos darles un gran saludo a todos ustedes. No sin más, queridos hermanos, amigos, queremos empezar. ¿Qué tenemos para este día? Nosotros, el Dios nos ha preparado algo muy grande. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Y acompáñenme en este tiempo a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. La palabra de Dios nos dice algo grandioso para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer en la traducción lenguaje actual, que dice: mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen a la voz de su pastor, y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Mire aquí la palabra de Dios en muchos de los casos. En este tiempo de crisis queremos que Dios nos hable, queremos que el Señor, y cuántas veces hemos estado: Señor, háblanos en este tiempo. Pero el Señor nos demanda ciertas cosas que usted y yo debemos hacer. Algo que nos dice aquí la palabra de Dios, dice: mis seguidores me conocen. Muchos de nosotros a veces solamente estamos en una iglesia o escuchamos la palabra de Dios, pero no somos seguidores de Jesucristo. Dios que quiere en estos tiempos seguidores. Dios quiere que usted y yo seamos seguidores de Él, y ahí el Señor nos va a escuchar. Y algo que usted y yo debemos tener en este tiempo es que dice la palabra de Dios: me conocen. Eso quiere decir que para escuchar la voz de Dios, usted y yo tenemos que conocerle al Señor, tenemos que tener una intimidad con el Señor, y eso hace que usted y yo tengamos una comunión perfecta con el Dios Todopoderoso. Al mirar esta porción de la palabra de Dios, también me lleva a la Biblia, al libro de Mateo capítulo 13, versículo 18 en adelante, cuando Jesucristo nos habla del buen sembrador. Y dice la palabra de Dios que salió el sembrador y empezó a sembrar. Pero también nos dice la palabra de Dios, mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 13, 18, vuelvo a repetir, dice: oíd pues vosotros la palabra del buen sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, lo arrebata lo que está sembrado en su corazón. En este tiempo, querido hermano, Dios nos está dando palabra. Y nos está hablando de muchas maneras el Señor. Pero aquí dice la palabra de Dios: el que oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Por qué en muchas ocasiones nosotros no entendemos? Usted, querido amigo que nos está mirando en este tiempo por este medio, a lo mejor le estuvieron dando palabra a usted y usted no estaba entendiendo. Pero ¿por qué no estaba entendiendo? Hay ocasiones en que no entendemos por la dureza de nuestro corazón. Y la dureza de nuestro corazón hace que la palabra que Dios me da no empiece a dar fruto.
Y es algo que nosotros debemos entender, y dice la palabra de Dios, no la entiende, viene el malo. En otra porción, en otra versión dice, viene el diablo, viene el enemigo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice la palabra de Dios que las cosas del Señor, lo bueno y lo malo, están sembrados en nuestro corazón desde la fundación de la tierra. Desde que usted y yo hemos nacido, ya lo bueno y lo malo está en nuestro corazón. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. Y mire, hay cosas, muchas, se nos hacen difíciles escuchar la voz de Dios, quizás porque nuestra vida, nuestro ajetreo en este tiempo, no le damos la oportunidad para que Dios nos hable. Dios está hablándonos a cada momento, pero el trajín de nuestra vida, cada instante que nosotros no le damos un tiempo al Señor, estamos perdiendo la voz de Dios, e inclusive, déjeme decirle a mi querido amigo, querido hermano, estamos perdiendo bendición de parte del Señor. ¿A causa de qué? Porque a veces estamos ocupados con las cosas que nos ocurren alrededor del mundo. Con esto de la pandemia, muchos de nosotros hemos estado preguntando, ¿y dónde está Dios? Hemos estado diciendo, Señor, háblanos, y el Señor nos ha ido hablando todos los días. Pero hay momentos que usted y yo tenemos que quedarnos quietos, callados, para escuchar la voz de Dios. Pero en estos momentos que nuevamente entramos, durante este tiempo a lo mejor el Señor nos estuvo hablando, el Señor estuvo dándonos palabra a cada uno de nosotros, pero llegamos a este tiempo hasta acá en que el que usted y yo vamos a empezar a trabajar, y empezamos a trabajar, y por querer recuperar lo que no hemos tenido anteriormente, vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Querido amigo y querido hermano, tengamos mucho cuidado, que va a pasar lo mismo que dice aquí. Cuando alguno le oye la palabra del reino y no la entiende, usted y yo tenemos que estar apercibidos, debemos entender la palabra de Dios. Muchas veces queremos escuchar a Dios cuando los problemas llegan a nuestras vidas. Déjeme decirle, querido hermano, que en estos tiempos muchos de los cristianos han tenido y han estado con el COVID. Y ahí la palabra de Dios, y muchos dicen, ¿y cómo puede ser posible que un hermano, que un cristiano, una persona comprometida haya podido estar ahí? A lo mejor no le escuchó a Dios, no, sí le escuchó a Dios, pero Dios utiliza estas cosas para que usted y yo también nuestro oído tengamos atento a la voz del Señor. Cuando hay problemas, llegan a nuestras vidas, pero cuando nosotros estamos tranquilos, cuando estamos con dinero, cuando estamos con todas las cosas bien, no buscamos de Dios y tampoco le escuchamos a Dios. Qué importante es, querido amigo y querido hermano, que usted y yo aprendamos a escuchar la voz de Dios. En este tiempo estamos escuchando más la voz del Facebook, estamos escuchando más la voz del WhatsApp, estamos escuchando más la voz del Instagram. Ahora ha salido una nueva que se llama el TikTok. Tantas cosas que escuchamos, pero escuchamos a veces a las personas equivocadas. A veces escuchamos cosas que no debemos permitir que entren en nuestras vidas. Es por eso que, querido hermano, en este día yo le invito para que nosotros en este tiempo estemos siempre percibidos a la voz del Señor. Es tiempo de que usted y yo empecemos a buscar más del Señor, a conocer más del Señor. ¿Sí? Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 28 versículo del 1 al 2. Dice, acontecerá, mire lo que dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres, escuche muy bien lo que dice la palabra de Dios, querido hermano, para que nosotros tengamos en este tiempo el éxito que tanto anhelamos. Déjeme decirle que Dios quiere que usted y yo tengamos éxito en todo lo que emprendamos. Pero ¿qué es lo que nos demanda el Señor? Dice la palabra de Dios, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Dios para guardar.
Mire lo que dice la palabra de Dios: para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te presento hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y otra vez nuevamente dice aquí la palabra de Dios: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. No dice que escuchemos la voz del hombre, porque a veces la voz del hombre, y por lo general la voz del hombre, es siempre que nos lleva al camino de perdición. Cuando usted y yo depositamos la confianza en el Señor, cuando usted y yo depositamos todo lo que nosotros somos delante del Señor y escuchamos su palabra, y a más de escuchar su palabra, dice que nosotros tenemos que guardarla. El guardar consiste en que yo tengo que tenerle, atesorar la palabra de Dios en mi vida, para después, cuando vengan momentos difíciles, cuando vengan esos momentos donde que el enemigo empiece a susurrarnos a nosotros, nosotros tenemos que contestar así como Jesucristo le dijo. Usted sabe muy bien, cuando Jesucristo fue al desierto, el primero que le encontró a su venida, quien le dio la primera bienvenida después de pasar 40 días en el desierto, le dio la bienvenida a Satanás. Y recuerde que Satanás siempre está buscando sacarnos del camino con palabras que también están escritas en la Biblia, pero son palabras, son verdades a medias que Él nos da. Recuerde que Jesucristo, cada vez que fue tentado, siempre le contestó: escrito está. Que si Jesucristo hubiese escuchado la voz del diablo y no hubiese atesorado la palabra del Señor en su corazón, no estaríamos hablando de un cristianismo en este tiempo, querido amigo, querido hermano. Es por eso tan importante en este día decirle, querido amigo, hermano que nos está mirando por este medio: es tiempo de que usted tenga su oído afinado a la voz de Dios. Usted y yo debemos tener el oído afinado a la voz del Señor. Y más adelante también, retomando la parábola del sembrador, el Señor nos explica aquí cómo la palabra de Dios nos enseña que nuestros pensamientos, que nuestro corazón, dependiendo de cómo esté mi terreno fértil, que es mi corazón, cómo va a ser mi oír a la palabra de Dios. Mire, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe gozo, pero no tiene raíz, sino que es cortada por poca duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Querido hermano, querido amigo, déjeme decirle que la palabra es completamente bien explícita en este momento, que nos dice que no tiene raíz. Para que usted y yo tengamos raíz en Jesucristo, tenemos que estar junto a Jesucristo. Recuerde lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:27: mis seguidores me conocen y yo también les conozco. Ellos son mis ovejas que me reconocen la voz de su pastor. Él las conoce, ellas me son seguidores y me obedecen. Para que nosotros podamos entender y escuchar bien y discernir bien la palabra de Dios, usted y yo tenemos que ser esos pámpanos que estamos pegados al tronco. Ahí usted y yo vamos a aprender a escuchar la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios también nos dice, a través de la Biblia, la voz de Dios quedó al alcance de todas las personas. Alcance de todas las personas, de cualquier persona. El Señor nos ha revelado. Muchos queremos escucharle audiblemente al Señor, que nos diga: Señor, que nos dé dirección. Pero cuando Dios nos quiere dar dirección en todas las cosas que usted y yo queremos hacer, tenemos que acudir a su palabra. Ahí el Señor nos habla a cada uno de ustedes y a mí también. Amigo, la palabra de Dios es muy cierta. Dice: reconocen la voz de su pastor. ¿Usted reconoce la voz del Señor? ¿Usted en este tiempo está viviendo de acuerdo a lo que el Señor le está pidiendo?
Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a sus principios. Y aquí la palabra de Dios, como le decía hace un momento, nosotros, el primer punto al que yo quiero centrarme es, tenemos que guardar la palabra. Tenemos que centrar la palabra. Dice la palabra de Dios también que nosotros tenemos que pintar inclusive en los dinteles de nuestras casas la palabra de Dios. Es la única manera en la que Dios nos puede hablar. Déjeme hacerle una pausa en este momento. Alguna vez yo les predicaba a unos queridos amigos que tengo por acá. Y yo les decía, amados hermanos, nosotros para que Dios nos hable, cada vez que usted se sienta un poco distraído, afligido, vaya a la palabra de Dios, y si usted quiere que el Señor constantemente le esté hablando, hágase un rótulo con la palabra. Y recuerdo que les di esta palabra a ellos, Isaías 41:10. Es una hermosa palabra. Entonces les di esa palabra a ellos como palabra rema para ellos, para sus corazones. Y cada vez que yo voy a visitarles a ellos, ellos tienen un pequeño taller donde confeccionan ropa deportiva. Cada vez que yo voy para allá, déjeme decirle, apenas voy entrando, el Señor me habla. Pero ¿de qué manera el Señor me habla? ¿Y de qué manera el Señor nos puede hablar a usted y a mí? Cada vez que usted un versículo bíblico que tenga y que guarde en su corazón, mándelo a imprimir, colóquelo en su cuarto o en la entrada de su casa. Ahí el Señor le va a hablar. Y cada vez que yo voy a esa casa, cuando miro esa porción de la Biblia, el Señor me está hablando a mí. Es la manera, pero muchos queremos que Dios nos hable audiblemente. Pero para eso usted y yo, para que Dios nos hable en momentos de circunstancias difíciles, lo primero que tenemos que hacer es guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Usted y yo tenemos que guardar la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 23, el Señor nos dice: volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré mis palabras. El Señor, cuando usted y yo nos volvemos a Él, cuando nos vamos a la presencia del Señor, Él va a derramar sus palabras, Él nos va a dar palabras a nosotros. Pero usted y yo debemos escuchar que verdaderamente sea de Dios. Solo podemos entender la palabra de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestras vidas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios, dicen los escritores bíblicos que el Espíritu Santo de Dios, Jesucristo mismo dijo, y el Espíritu de Dios vendrá sobre todo el mundo, Él convencerá de juicio, de pecado y de justicia. Pero usted y yo que somos cristianos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando Dios nos habla a nuestras vidas, nuestra actitud empieza a cambiar. Nuestra manera de vivir empieza a cambiar. Yo recuerdo cuando empecé la vida cristiana, aprendí mucho a escuchar la voz del Señor. ¿Pero de qué manera? Estudiando su palabra, leyendo su palabra todos los días, cosa que nosotros tenemos que hacerlo día a día. Ahí el Señor nos va a hablar. El Señor, inclusive en esa intimidad, a usted y a mí nos va a entregar perlas preciosas, remas que van a hacer a nuestras vidas y nos van a levantar a cada uno de nosotros. Pero algo que usted y yo tenemos que hacer es, déjeme decirle, querido amigo y hermano, que la palabra de Dios debemos leerla en una actitud de oración. El salmista David decía: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El guardar los dichos, el guardar la palabra de Dios, hace que cuando venga el enemigo a hablarnos a nuestro oído, va a salir la palabra de Dios y decirte: no, estas cosas no son las que yo te pedí que hicieras. La primera parte era guardar la palabra de Dios. ¿Cómo podemos escuchar también la palabra de Dios? Es meditar en su palabra. Usted y yo tenemos que meditar la palabra del Señor, no simplemente coger y leerlo,
Sí, nosotros tenemos que apartar. Dice la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, dice: nunca se aparte de tu boca la ley, sino que de día y noche meditarás en ella, porque que guardarás y harás conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, mire lo que dice la palabra, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Querido amigo, querido hermano, usted quiere éxito en su vida, usted quiere que todas las cosas le salgan bien, usted tiene que, y yo tenemos que meditar en su palabra. Pero ¿qué pasa si es que después de meditar su palabra, después de escuchar su palabra, después de poner por obra la palabra de Dios, las cosas no se nos dan? A veces ahí entramos en conflicto y en esos momentos viene el enemigo y empieza a hablarnos a nosotros también. Ahí viene el enemigo donde que te dice: ¿y dónde está tu Dios? Tanto que tú oras, tanto que tú estás leyendo la palabra de Dios y mira, no tienes. Recuerde lo que le pasó a Job con sus 3 amigos. ¿Sí? Va a haber momentos en la vida que a veces nuestros amigos, a veces personas van a ser utilizadas por el mismísimo Satanás, por el mismísimo enemigo, para tratar de sacarnos del camino y no escuchar la voz de Dios. Querido amigo, nosotros tenemos que empezar a meditar en su palabra. Al meditar no se trata de poner la mente en blanco, sino lo que usted y yo tenemos que hacer es meditarlo. Nos facilita poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Recuerde muy bien lo que dice la palabra: nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que de día y noche meditarás. Como le decía, una forma también de escucharle al Señor es meditando en su palabra. Querido amigo, yo le invito en este tiempo para que usted y yo meditemos su palabra, guardemos primero en nuestro corazón y también meditemos de la palabra de Dios. Como somos seguidores de Jesucristo, como le conocemos al Señor, como Él también nos conoce, usted y yo tenemos que también poner por obra. Cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, cuando usted y yo entendemos la palabra de Dios, tenemos que ponerlo por obra, sus mandamientos. Es una forma de escucharle al Señor también, porque ¿de qué sirve que usted y yo seamos cristianos, que nosotros nos declaremos cristianos, escuchamos la voz del Señor, pero no lo hacemos, no hacemos caso? Eso no existe. No existe una ligación entre ser cristiano y no hacer las cosas que el Señor nos pide. Los mandamientos de Dios, déjeme decirle, cuando Dios nos habla, las cosas no son gravosos para nosotros, no tiene para nosotros un peso. Pero cuando se convierte en peso la palabra de Dios en nuestra vida, cuando usted y yo todavía no estamos completamente entregados al Señor. Querido hermano, querido amigo, como dice la palabra de Dios, escucha muy bien lo que dice en Isaías capítulo 55, versículo 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo le envíe. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no entendemos, si no meditamos, si no ponemos por obra, no se va a cumplir lo que aquí dice la palabra de Dios. No va a surtir un efecto en nuestras vidas. No vamos a empezar a dar frutos, porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, va a haber frutos. Frutos de bienestar, frutos en los cuales usted y yo vamos a descansar. Pero si usted escucha la voz del enemigo, también van a traer frutos. Pero esos frutos van camino a la maldad. Esos frutos son los que nos van a tener un dolor de cabeza luego. En cambio, la palabra de Dios para nosotros
nos da paz, nos da tranquilidad. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender. Por eso aquí la palabra de Dios dice, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. No va a volver vacía la palabra del Señor en nuestras vidas, porque vamos a empezar a dar frutos. Y los frutos, y recuerde muy bien lo que dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo damos frutos? Escuchando la palabra de Dios. Pero querido hermano, hay algo que usted y yo debemos entender en este tiempo para que no nos pase y poder escuchar bien la palabra de Dios. Nuestro peligro, ¿sabe cuál es? Que usted o yo endurezcamos nuestro corazón, que nuestro corazón se vuelva completamente duro a las cosas del Señor. Querido amigo, querido hermano, el estar duro de corazón quiere decir que no vamos a poder ver la mano de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no vamos a poder? Porque mi corazón no está obrando de acuerdo a lo que yo escuché en su palabra de Dios. Pues de acuerdo en la palabra de Dios no está obrando mi corazón. ¿Por qué? Porque no hay frutos y no vamos a poder disfrutar de las bendiciones y tampoco vamos a ver la mano del Señor. Lo único que vamos a cosechar en el momento que usted y yo endurezcamos nuestro corazón a la voz del Señor y a su palabra, vamos a tener frutos, pero unos frutos amargos. Frutos en los cuales nos va a correr factura durante toda la vida. Querido amigo, querido hermano, este es el tiempo para que usted afine el oído al Dios, afine el oído a las palabras del Señor, para que Él nos hable y nosotros podamos poner por obra. Recuerde muy bien también lo que dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Usted y yo confesamos que somos seguidores de Cristo, pero también usted y yo tenemos que hacer las cosas que Él nos envía a que hagamos. Recuerde una vez más lo que dice la palabra de Dios, dice que reconocen la voz de su pastor. Usted y yo tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Y la voz de Dios, déjeme decirle, querido hermano, está aquí. Esta es la voz de Dios. Que Dios también utiliza personas para podernos guiarnos, sí. Que Dios utiliza a los pastores para poder guiarnos también. Pero aquí está la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo abramos la bendita palabra de Dios, nuestro oído va a estar más afinado a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y además de eso, lo que el Señor va a hacer es bendecirnos. Usted en estos momentos, querido amigo, querido hermano, yo le animo en el amor del Señor, que sean estos tiempos, en estos días, que le deje que el Señor hable a su vida. Y va usted a tener éxito en todas las cosas que emprendamos. Querido hermano y amigo, en este tiempo, el tiempo es el tiempo de que usted y yo debemos entrenar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde vamos a empezar para que Dios hable a nuestras vidas? Va a empezar en nuestro corazón. Debemos dejar que su palabra nos limpie primero nuestro corazón, para que nosotros podamos escuchar cada vez más lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Debemos dejarle que Él nos forme, que Él nos haga de personas con un carácter firme. Recuerde algo que yo les comentaba la semana pasada en la oración de los muchachos que fueron metidos al horno de fuego. Eso está en el libro de Daniel.
Dice la palabra de Dios que ellos dijeron: nosotros no nos vamos a inclinar delante ni de ti ni de tu estatua, y si nos metes al horno de fuego, no importa, nosotros sabemos que Dios nos va a salvar, y si no nos salva no nos importa, pero nosotros vamos a seguir con esto. Ellos escuchaban todo el tiempo la voz de Dios para tener esa determinación. Usted y yo tenemos que ser determinantes una vez que escuchemos la voz de Dios. ¿Determinar qué? Determinar caminar con Él. Determinar a obedecer su palabra. Determinar a cumplir con todos los mandamientos, con todos los preceptos que Él nos está pidiendo. El escuchar la palabra de Dios implica que va a haber cambios en nuestra vida. El escuchar la palabra de Dios va a implicar que su vida va a cambiar, que su manera de vivir va a cambiar, que su temperamento va a cambiar, que sus relaciones pueden ser familiares, sus relaciones en el trabajo, en todas las relaciones van a ser mejores cuando escuchemos la palabra de Dios. Por eso, querido amigo, es tiempo de que usted y yo entrenemos nuestro oído a la voz del Señor. Porque va a haber momentos en que usted va a escuchar muchas voces, y vamos a escuchar muchas voces. Pero si usted tiene afinado el oído a la palabra de Dios, déjeme decirle que usted va a hacer solamente lo que el Señor nos pide que hagamos. Déjeme comentarle, para poder terminar en este día, una pequeña historia. Dice que un indio americano fue a vivir en Nueva York, y le sacaron a caminar unos amigos, y empezaron a caminar, cuando este indígena le dice: escucho un grillo. Y el amigo le dice: pero ¿cómo pueden escuchar un grillo entre tanto ruido? Mira, existen las bocinas, la gente grita, la gente habla, las bocinas de los carros. El hombre dijo: yo escucho un grillo. Y cada vez dice: no, es por acá. Y le iba llevando hasta que llegaron a un sitio, a una pared donde que ya no había salida. Y el amigo le dice: ¿y dónde está tu grillo? El tanto que tú estabas escuchando. Y este hombre se acerca a una hendidura de un ladrillo y le dice: mira, aquí está el grillo. ¿Qué hizo este hombre después? Se asombró tanto a decirle: pero ¿cómo puede ser posible entre tantas voces, entre tanto ruido, que tú tengas la facilidad de escuchar a un grillo? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Es que tú estás viviendo en un mundo y yo estoy viviendo en otro mundo. Y lo mismo sucede, querido amigo. Si usted está viviendo en un mundo espiritual, vamos a escuchar la voz de Dios. Pero si nosotros vivimos en el mundial, déjeme decirle que vamos a escuchar la voz del enemigo y las de las demás personas, pero no vamos a escuchar la voz de Dios. Esto nos lleva a que usted y yo tenemos que estar atentos siempre a escuchar la palabra de Dios, a escuchar su voz. Y a más de eso, ¿de qué sirve solamente escuchar? Sino también tenemos que ponerlo por obra. Querido amigo, yo le invito, queridos hermanos, yo les invito que en estos tiempos hemos hecho una pausa con esto de la pandemia, sí. Pero ¿qué has sacado de nosotros? ¿Has escuchado la voz de Dios en este tiempo? ¿O has estado escuchando más las voces del mundo de que no hay solución, que ya el vecino se está muriendo, que ya viene la enfermedad por donde nosotros, que ya está en la esquina? ¿Has estado escuchando ese tipo de cosas? ¿O has estado escuchando lo que dice la palabra de Dios? Que dice en su palabra claramente: yo sé que tengo planes para ustedes, planes de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes del Señor,
los podemos discernir de mejor manera cuando escuchamos su palabra de Dios. Querido amigo, querido hermano, este es el tiempo para que verdaderamente escuchemos la voz del Señor. Y recordemos lo que tenemos que hacer. Primero, oír atentamente la voz del Señor. Segundo, lo que usted y yo tenemos que hacer es guardar su palabra. Guardemos, atesorémosla en nuestro corazón. También tenemos que meditar su palabra, porque ¿de qué sirve que solamente la leamos y no nos deleitemos? Déjeme decirle que cuando uno está enfrascado en la palabra de Dios, cuando uno está comprometido con la palabra de Dios, cuando uno está leyendo la palabra de Dios, son perlas, son un manjar a nuestra vida, la palabra de Dios. Pero cuando usted y yo la meditamos, pero también lo que usted y yo tenemos que hacerlo es poner por obra sus mandamientos. Recuerde lo que dice la palabra también del Señor, que si dice que nosotros creemos en Dios, que no lo vemos, y no amamos a una persona que le vemos, ese tal es un mentiroso. De eso se trata, de poner en obra nuestros mandamientos, los mandamientos del Señor. Tenemos que poner por obra. Queridos hermanos, este es el tiempo para que usted y yo meditemos, guardemos y pongamos por obra la palabra del Señor. Y ahí todo nos va a salir bien. Un gusto, queridos hermanos, en este tiempo. Y sin antes despedirme, queremos agradecerles a todos los queridos amigos que nos han estado mirando en este tiempo. Y también queremos agradecer a todos esos hermanos que se han comprometido con la obra del Señor, que están diezmando y que están ofrendando. Dios les bendiga, Dios les va a prosperar completamente. Y les digo, queridos amigos, este es el tiempo en el que si escuchamos la voz de Dios, usted y yo vamos a ser bendecidos. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Queridos amigos y hermanos, para poder terminar, déjeme decirle nuevamente, repetir lo que dice la palabra de Dios. Y con este versículo yo quisiera que usted lo tenga en su corazón y escuche muy bien lo que dice. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Algo importante que usted y yo tenemos que hacer. Una vez tenemos que oír atentamente la voz del Señor. Por eso dice aquí, son como ovejas que reconocen la voz de su pastor. Usted y yo somos ovejas de su prado y es por eso que tenemos que oír atentamente la voz del Señor. Y también, no solamente escuchar la palabra del Señor, escuchar su voz. Lo que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo es guardar su palabra, guardar en nuestro corazón. Cuando usted y yo guardamos su palabra después de haber escuchado en nuestro corazón, vamos a tener que en momentos difíciles sacar esa palabra que está guardada en nuestro corazón para poder enfrentar las crisis que nos podrán venir. Algo más que usted y yo tenemos que hacer en este tiempo, cuando escuchamos la palabra y que escuchamos la voz de Dios, tenemos que meditar en su palabra. La meditación no consiste en divagar, sino la meditación consiste en que usted y yo nos deleitemos con lo que estamos leyendo y nos deleitemos cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y al final, después de escuchar su palabra, dice también la Biblia, nos habla en su palabra que nos dice que tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Por eso es que usted y yo tenemos que poner por obra todos sus mandamientos. Querido amigo, querido hermano, en este tiempo a lo mejor usted estaba deseando escuchar la voz de Dios, pero dice el Señor que tenemos que escuchar atentamente su voz.
Querido amigo, querido hermano, sabemos que son tiempos difíciles, pero si escuchamos la palabra del Señor, si escuchamos la voz de Dios, déjeme decirle que todo nosotros va a salirnos bien. Queremos en este tiempo, querido amigo que nos está mirando allá en estas redes sociales, yo le invito que si usted quiere entregar su corazón al Señor, usted quiere escuchar la voz del Señor, haga esta simple oración en este tiempo. Y yo le invito que en este tiempo simplemente le diga que entre el Señor en su corazón. Dígale: Señor Jesús, en este día yo te recibo como mi Salvador. Entra en mi corazón y yo quiero que tú seas quien guíe mi camino. Gracias por entregar tu vida, gracias por aceptarme y ahora yo pertenezco a ti. Y déjeme decirle, querido hermano, si usted recibió a Jesucristo en este día, déjeme decirle que automáticamente usted pasa a ser parte de la familia del Señor. Hoy va a empezar una nueva vida, hoy su vida va a ser diferente, el Espíritu Santo va a venir sobre su vida a generar cambios, y eso es lo que va a hacer el Señor. Y si usted nos está mirando y usted quiere reconciliarse con el Señor a través de escuchar esta palabra, dígale: Señor, yo me arrepiento de haberme separado de ti, yo quiero entrar nuevamente en comunión contigo. Y dice su palabra también, querido hermano, que usted se está reconciliando en este día con el Señor. Dice: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Déjeme decirle que usted hoy nuevamente viene a ser parte de la familia de Dios. Amada iglesia, este es el tiempo para que usted y yo sigamos escuchando más la voz del Señor. Dios Todopoderoso, y permítame orar en este día. Vamos a orar por aquellas personas que a lo mejor están necesitando de una palabra de aliento, que están necesitando una palabra de esperanza, y el único que nos puede dar aliento y esperanza se llama Jesucristo. Vamos a orar. Ponga sus manos en el alto y dígale: Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo, te bendigo, gracias porque me has sustentado, gracias porque me has visto durante todo este tiempo, no ha tocado el mal a mi casa. Yo te bendigo, Dios Todopoderoso, pero también te pido que afines mis oídos para que yo pueda escucharte. Podrá haber muchas personas que puedan hablar, podrá venir el enemigo a hablarme a mí, pero yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero estar atento, quiero estar así, Señor Dios, quiero estar como María, Dios Todopoderoso, sentada a tus pies para escuchar que son palabras. Dice también Pedro, nos dijo: Señor, ¿a quién iremos sino solamente a ti, que tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, y estamos aquí delante de ti para decirte que tú tienes palabras de vida eterna, palabras de consolación, palabras de esperanza, Señor, y te pedimos, Señor Dios, que en nuestro corazón atesoremos cada vez más tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querida iglesia, yo quisiera que en este tiempo donde usted está con su familia, abrace a su familia, coja, si usted es el sacerdote de su casa, abrace, póngaselo en el centro, y que va a recibir bendición de parte del Señor. Abrace a su familia y repítale esto a su familia: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y sobre todo, que en su hogar, en su trabajo, en donde usted esté en este día, el Señor ponga paz en su corazón. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bendiciones. Amada iglesia, gracias por haberse conectado con nosotros en esta mañana, en el servicio de este domingo. Gracias por estar con nosotros, y también doy gracias a Dios por la vida de Angelito, que acaba de compartir esa palabra poderosa, esa palabra de cómo escuchar la voz de Dios. Ahora quiero invitarles que durante todo este tiempo estemos conectados a nuestras lecturas bíblicas diarias en nuestra Facebook Live, en nuestro Facebook, nuestra página de Facebook. Tenemos ya publicada lo que es nuestra cartilla de lecturas bíblicas. Por favor, descárguesela, sea parte de los lectores. Si usted todavía no ha empezado a leer la Biblia, empiece hoy. Estamos ya en el libro de Deuteronomio, desde el mes de enero hasta aquí, sin parar leyendo un capítulo al día. Además, quiero mencionarles que durante este tiempo también estaremos reaceptando
lo que es ayudas en cuanto a alimentos para poder compartir con las familias de nuestra iglesia que están pasando por tiempos muy difíciles. Por favor, si usted quiere traer a nuestra iglesia todo tipo de ayuda de alimentos, es bienvenida. Queremos ser parte de la bendición, queremos ser parte de un milagro para nuestros hermanos que están pasando por este tiempo muy difícil, sin trabajo y sin poder adquirir alimentos. Quiero también invitarles a que nos acompañen día a día en nuestro tiempo de oración e intercesión de 7 a 8 p.m. Es un tiempo espectacular en el cual nosotros estamos recibiendo poder de lo alto para poder salir adelante en medio de esta crisis. Además, hermanos, también quisiera invitarles a que sean parte de todo aquello que estamos programando como iglesia. Esta semana tuvimos a un invitado, el pastor Gerson Pinzón, y le invitamos que pueda revisar el video que está aquí abajo, más debajito de nuestra publicación de hoy. Es un tiempo poderoso que tuvimos también con el pastor y vamos así tener más invitados para poder compartir con ustedes diferentes enseñanzas que traigan y sumen a sus vidas. Quiero darle las gracias nuevamente por haberse conectado con nosotros, por ser parte de la iglesia. Gracias a los hermanos que generosamente y voluntariamente comparten con nosotros sus diezmos y sus ofrendas, que sabemos que se lo hacen para el Rey, para el Señor, porque no lo hacemos para un hombre, lo hacemos para Dios. Gracias por hacerlo con tanto amor, con tanta fidelidad y por ser parte de lo que hoy estamos haciendo como iglesia. Sabemos que sus contribuciones son muy importantes para nosotros poder mantener todo lo que hacemos. Gracias, hermanos queridos, los bendecimos, mandamos saludos a todos allá en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Chile. También saludos a nuestros hermanos de México y a nuestros hermanos que nos ven de Colombia. Un abrazo grande, y a todos los amigos de New Jersey y Nueva York que nos están mirando a través de nuestra página. Gracias. En España también un abrazo muy grande. Que Dios bendiga sus vidas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre usted y que tenga de usted misericordia y le otorgue paz. Bendiciones y que el Señor los bendiga. No se desconecten porque a continuación vamos a tener la Santa Cena.